su segunda sesión de la materia de geografía de su bachillerato ITESCO, modalidad en línea. Voy a comenzar a compartir. Muy bien. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro manual, comenzando con la unidad número 3, la cual lleva por nombre la Tierra como un sistema. La sesión pasada, vamos a retomar un poquito de la sesión pasada. Vimos la Tierra como un astro, las fases de la Luna, movimiento de rotación, movimiento de traslación, las capas de la Tierra, capas del Sol, ¿no? Vimos las cuestiones de las proyecciones cartográficas, paralelos, meridianos, el ecuador, los ejes de la Tierra. Entonces, vamos a continuar en esta ocasión a ver el tema o la unidad, la Tierra como un sistema, que nos dice. El objetivo de esta unidad, bueno, pues es explicar la relación que hay entre los hechos y fenómenos que ocurren en las capas internas y externas que conforman o que rodean a la Tierra, ¿no? Reflexionando sobre diferentes posturas del análisis y condiciones naturales de su entorno. Esto con la finalidad de distinguir interacciones entre el ser humano y la naturaleza, lo cual pues va a favorecer un comportamiento benéfico para generar conciencia social. ¿Ok? De primera mano podemos ver, pues dentro de nuestra portada, algunos de los elementos que conforman a la Tierra, como la hidrosfera, toda esa capa de agua, ¿no? La atmósfera, toda esa capa de gases, geósfera, toda la capa de tierra o toda la capa terrestre, y biosfera, pues todo lo que es la cuestión de la flora. Igual lo vamos a ir retomando conforme vayamos avanzando. Muy bien. Esta actividad, al igual que las otras dos, es una actividad diagnóstica. Podemos irla trabajando en el transcurso del pasar de la asignatura. Ok. Aquí sí tomando a consideración un poco del conocimiento de lo que se vio previamente en su materia de física y en su materia de química. Ok. Digo, no es obligatorio, lo pueden ir respondiendo conforme vayamos avanzando. Ok. Vamos a analizar este pequeño texto y veamos. Dice, lee los siguientes textos. Un nuevo sismo de intensidad 6.7 en escala de Richter ha vuelto a sacudir hoy a Nepal, 24 horas después del terremoto de intensidad 7.8, que ha dejado alrededor de 2.430 muertos y 6.000 heridos en el país, según las últimas cifras facilitadas por el Ministerio del Gobierno nepalí. ¿Ok? Analicemos un poquito. Imagina que estuvieras en un lugar donde comienza a temblar, hace erupción un volcán o se desliza el suelo. ¿Cómo lo narrarías? ¿Ok? Ustedes internamente pueden ir contestando esa pregunta. No es necesario que sea contestada en este momento, podemos ir avanzando. ¿Va? E incluso podemos esperar a la conclusión de la unidad, pues para tener una mejor respuesta a esa interrogante. Ok, entonces vamos a comenzar como primer tema, la litosfera. Ok. Y bueno, pues ¿qué es la litosfera? Bueno, la litosfera es la capa más sólida y superficial del planeta Tierra.
o sea, la más rígida y externa, la que más sobresale de todas, ¿ok? Es la que comunica la superficie en la cual vivimos los seres humanos con la astenosfera, la siguiente capa en profundidad. Suele considerarse como la unión de la corteza terrestre y la capa superior del manto. En este caso, la litosfera es aquella capa de la Tierra más superficial o aquella capa en la cual tenemos más o un mayor contacto nosotros los seres humanos o el ser vivo incluso, ¿ok? Con esta capa. El nombre de la litosfera proviene de las palabras griegas litos, que es piedra, y esfera, que es esfera, ¿ok? Y nos dice que esta capa varía en promedio de su espesor, ¿ok? Quiere decir que puede ser o muy gruesa o muy delgada. No es simple determinar con exactitud dónde empieza y dónde termina esta capa. Y por eso podemos hablar de dos tipos de litosfera, que es la litosfera oceánica y la litosfera continental, ¿ok? Regularmente esta capa de la Tierra como tal suele tener una dimensión bastante amplia, ¿no? Por ejemplo, las zonas de litosfera oceánica llegan a tener una longitud de entre unos 100 a 150 kilómetros y las zonas de litosfera continental pues llegan a tener una longitud de entre 200 a 250, ¿ok? Esta capa regularmente, o mejor dicho, siempre está debajo de la corteza terrestre, suponiendo que estamos en un pequeño islote, ¿no? O en una isla, tenemos nuestro océano, dentro de nuestro océano está la corteza terrestre, ¿no? Toda esa superficie territorial sólida, ¿no? La parte de la tierra, y debajo de esa capa está nuestra litosfera, ¿ok? Entonces, debajo de la litosfera está la astenosfera, ¿ok? La litosfera continental en su mayoría está compuesta por piedras, ¿no? De tipo granito. Y como les comentaba, pues su espesor oscila y ronda entre unos 100, 150 kilómetros, ¿no? Y la litosfera oceánica, pues es la proporción de corteza terrestre que conforma los fondos oceánicos, ¿ok? Es aquella porción que podríamos decir que se encuentra en lo más profundo del océano. Obviamente esta es más delgada que la litosfera continental y está conformada en su mayoría por rocas basálticas, ¿no? Aquí la litosfera pues se encuentra también fragmentada por distintos bloques conocidos como placas tectónicas o placas litosféricas, los cuales pues se encuentran en la corteza terrestre, ¿ok? Algunas de las características que podríamos tener de la litosfera, pues es su ubicación, ¿no? Primeramente, ya que esta pues es una de las capas de la Tierra y está formada por la superficie terrestre y la capa externa o la capa aquella que está externa al manto, ¿ok? Estas dos capas, la litosfera como tal, pues es de las capas más externas, es de las capas que está más expuesta, ¿no? La temperatura puede variar según las distintas ubicaciones y las distintas profundidades de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión terrestre, la temperatura es similar a la temperatura que podemos encontrar en el ambiente, ¿ok? En algunos casos, la temperatura de la litosfera aumenta o crece a medida que vamos descendiendo, ¿no? Y en la zona más externa del manto, pues puede llegar a superar los 1000 grados.
Mientras más cerca estemos del manto, mientras más profundo vayamos, la temperatura puede ir aumentando. ¿Ok? ¿Cuál es la función que tiene esta capa? Bueno, pues esta capa es parte fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta, ¿no? Ya que incluye, pues, obviamente la superficie terrestre, que es la que alberga a todos los organismos vivos, y gracias a sus condiciones físicas y químicas, se pueden desarrollar en la Tierra las plantas, los animales, el ser humano, ¿ok? Como tal. Ahora dice, estructura interna de la Tierra. Las capas internas de nuestro planeta Tierra, manto, núcleo y corteza, presentan distintos tipos de propiedades físicas y químicas. ¿Ok? Vamos de adentro hacia afuera, ¿no? De lo que es nuestro núcleo hacia lo que es nuestra corteza, nuestra litosfera. Bueno, primero el núcleo. Dice, las mediciones sísmicas nos muestran que el núcleo es la capa más interna, el núcleo es lo que está más adentro de la Tierra. Y a su vez está compuesta, perdón, por dos subcapas, lo que es el núcleo interno y la parte del núcleo externo. ¿Ok? Una interna sólida, núcleo interno, producto de las altas presiones que soporta de las capas superiores. ¿Ok? Producto de aquella presión que se da de las capas desde arriba hacia abajo, el cómo las van aplastando, ¿no? Por así decirlo. Y que a pesar de encontrarse una temperatura mayor a los 5000 grados, pues tiene un espesor aproximado de 1220 kilómetros, ¿no? Esta parte de esta capa está compuesta principalmente de hierro y níquel, ¿ok? Dos elementos importantes en nuestra tabla periódica. De ahí tenemos lo que es el manto, ¿no? Este manto se encuentra separado de la corteza por la llamada discontinuidad de Moorvich, situada a aproximadamente 2900 kilómetros de profundidad. Y esta es la capa intermedia, ¿ok? Entre la corteza y el núcleo es el mediador, que es la cuestión de nuestro manto. Tenemos nuestro núcleo interno, nuestro núcleo externo y tenemos nuestros mantos, ¿ok? Y también está conformada por dos subcapas, manto superior y manto inferior, ¿ok? Y en estos pues se encuentran los depósitos de magma donde fluye la lava hacia los volcanes. En estos mantos es donde se alberga precisamente toda la cuestión de la lava que sale al momento de que un volcán genera una exhalación o una erupción. Y tenemos la corteza, ¿ok? Nos dice que la corteza terrestre es la capa más superficial de la estructura de la Tierra. Esta capa pues tiene un espesor o un grosor de aproximadamente 60 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes y de 10 kilómetros en el lecho oceánico. ¿Ok? Dentro de esta capa, pues los principales elementos que la constituyen son el silicio, el oxígeno, el aluminio y el magnesio, los cuales se presentan en formas de rocas cristalinas. Ay, perdón. De rocas cristalinas, principalmente ígneas. Estas rocas pues son las que están en contacto con las cuestiones del volcán. Ok, aquí podemos ver nuestra estructura, visto desde dos maneras, la composición química y la composición o el comportamiento mecánico. Ok, litosfera, parte de la corteza y parte del manto superior. Astenosfera, parte del manto superior y manto inferior. Ok, donde se alberga principalmente más fluidos, núcleo externo y núcleo interno. La cuestión del núcleo, pues es la parte más profunda de nuestro planeta.
Ok, tenemos ahora teoría de la deriva continental. Dice, la deriva continental se refiere a la hipótesis acreditada al meteorólogo alemán Alfred Wegener y publicada en 1915 en su obra The Origin of Continents and Oceans, el origen de los continentes y el océano, donde se plantea que durante el final del periodo paleozoico y el principio del periodo mesozoico, las masas de la Tierra estaban unidas originalmente en un solo supercontinente llamado Pangea. ¿Ok? Como tal, este fue considerado, según los historiadores y según los primeros geógrafos, la Pangea o Pangea fue considerado el primer continente, ¿ok? A raíz de su proceso evolutivo y a raíz de las cuestiones naturales, como los volcanes, las erupciones volcánicas y todo eso, dicho continente o dicha superficie terrestre se fue separando, hasta llegar a ser lo que es hoy en día, ¿ok? Luego tenemos placas tectónicas. Se dice que las placas como tal son rígidas porque al moverse entre sí sin deformarse, al moverse interaccionan entre sí sin deformarse, perdón, mayormente, excepto en los bordes. Este tipo de, o estas placas como tal, una vez que interaccionan entre ellas, pues suelen desgastarse como tal, y estas deformaciones pues son importantes, ¿ok? Nos dice, las placas divergen o se separan, convergen, se juntan o se deslizan lateralmente unas sobre otras, dando como resultado, ya sea en sus límites o en sus bordes, la mayor causante, ¿no?, de las erupciones o de la actividad volcánica y sísmica que ocurre en la Tierra, así como también son propias, por así decirlo, del origen de los sistemas montañosos. Una vez que se generan estos movimientos, estos choques, estos roces con las placas tectónicas, esas malformaciones que pueden llegar a tener o esos desgastes que pueden llegar a tener dan como resultado que un volcán haga erupción y también pues da como resultado los temblores, los sismos y obviamente gracias a este tipo de interacciones pues es que empiezan a surgir o se generan los sistemas montañosos, los cerros, las montañas, los volcanes, ¿ok? Todo esto es con el contacto que generan o la separación que pueden llegar a generar estas placas. De ahí tenemos también tipos de bordes en las placas, ¿no? Ya sea bordes divergentes o dorsales oceánicas, las placas están separadas una de la otra debido al movimiento que las aleja, ¿ok? Cuando dos placas oceánicas se separan, la corteza adelgaza y se fractura, a medida que el magma, derivado de la fusión parcial del manto, asciende a la superficie, se cuela en las fracturas verticales y fluye sobre el suelo marino. Okay. Al llegar a la superficie, sufre cambios formando una nueva corteza. Entonces, cuando se genera este movimiento, una vez que empieza a haber, por así decirlo, desprendimiento del magma, esta empieza a hacer contacto, ¿no?, con el agua y empieza, ¿ok?, a surgir y a surgir precisamente nueva corteza oceánica. Podríamos decir que de esta parte se van generando los islotes, las islas, ¿no? Como tal. Otra capa que tenemos importante en la Tierra es la hidrosfera, ¿ok? Y nos dice, imagina que un planeta que fuese de fuego
que sus habitantes también estuvieran hechos de fuego y que necesitasen ingerirlo para seguir vivos, ¿no llamarías a ese planeta planeta fuego? La superficie de nuestro planeta es en su mayoría agua. La vida surgió en el agua y es un factor fundamental del organismo, todos los seres vivos que tenemos que cambiar para seguir viviendo. ¿Ok? ¿No crees que sería más adecuado llamar a nuestro planeta planeta agua? Interesante analogía, ¿no? Bueno, pues la hidrosfera es esa capa de agua que rodea la Tierra, ¿ok? Y el agua va circulando continuamente de un lugar a otro, cambiando pues la cuestión de su estado físico. Recordemos nuestro ciclo del agua, de evaporación, decantación, filtración, condensación, donde precisamente nuestra agua va pasando por diferentes estados físicos o estados de la materia. Líquido, a manera de lluvia, ríos, ok. Sólido al momento de que se genera el hielo, ¿no? Y gaseoso una vez que este se evapora y se condensa, que nos empieza a generar las nubes, ¿no? Este ciclo del agua o ciclo hidrológico es la causa fundamental de la constante transformación de la superficie terrestre. Cada que la superficie terrestre empieza a tener contacto con este ciclo o con el agua en sus diferentes formas o en sus diferentes formas de estar compuestas, ¿no? O de estar representadas dentro de, empieza a generar cambios, ¿no? La hidrosfera se formó a partir de la condensación y solidificación. Entonces esto es a partir de que se evapora el agua y se solidifica, ¿no? Conteniendo en la atmósfera primitiva. En esta cuestión, el agua cubre casi las 3/4 partes de la superficie de la Tierra. ¿Ok? En su mayoría de estas 3/4 partes, pues el 97% es agua salada, que está en los mares y océanos, y el otro 3% es el agua dulce, que podemos encontrar en la atmósfera como tal o sobre los continentes, lo que podemos ver en ríos, lagos, lagunas, riachuelos. ¿Ok? Entonces, del 100% del agua que está en el planeta, el 97% es constituida por el agua salada, mares, océanos, y el 3% en agua dulce. ¿Ok? Aguas oceánicas, aguas continentales, ríos, lagos, ciclo hidrológico, lo que acabamos de ver, ciclo del agua. Nos pasamos a la siguiente capa, la atmósfera. Un segundo.
Muy bien, continúo. Una disculpa. Tenemos ahora nuestra siguiente capa que es la atmósfera. ¿Ok? La atmósfera pues, es la capa de gases que rodea la Tierra y que tiene diversas funciones. Una de las funciones que esta capa tiene pues es el hecho de albergar toda la cantidad de oxígeno necesaria para que los seres vivos pues podamos vivir, ¿ok? Otra función que tiene, bueno, pues es la de protegernos de los rayos solares y de los agentes externos del espacio, como pueden ser meteoritos más pequeños o asteroides. Esta capa, a pesar y además de concentrar o encerrar todo el oxígeno que ocupa el ser vivo para poder sobrevivir, bueno, pues también permite cubrir del impacto de aquellos elementos espaciales que quieran hacer o que pueden hacer contacto con la superficie terrestre, ¿ok? Ya que como en su mayoría está compuesta por gases, pues estas se encargan de empezar a desintegrar o destruir cada uno de esos elementos que quiera entrar. Obviamente, como tal, puede haber sus excepciones donde no alcance a afectar a algún elemento, ¿no? O no alcance a desintegrarlo al 100%. Esta capa pues está compuesta por distintos gases en diferentes formas o en diferentes concentraciones, ¿ok? A la atmósfera en su mayoría la compone el nitrógeno como tal, la compone el nitrógeno con un 78% aproximadamente, el cual está en estado neutro. Es decir, nosotros podemos respirar el nitrógeno, pero no lo metabolizamos ni lo logramos utilizar para nada, ¿ok? O sea, podemos respirarlo, pero no necesariamente genera alguna función dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Lo que sí se utiliza, pues, para vivir es el oxígeno, y este se encuentra en un 21%. Y este gas, ¿no? Pues todos los seres vivos del planeta, exceptuando aquellos organismos anaeróbicos, aquellos que no requieren de respirar, por ejemplo, pues necesitan oxígeno para vivir, ¿no? Y por último, el 1% que tiene esta capa, pues son gases como el vapor de agua, argón y el dióxido de carbono, ¿ok? Algo curioso e interesante es que en la atmósfera se presenta un fenómeno llamado presión atmosférica, ¿ok? La atmósfera es una capa de gases de aproximadamente 100 kilómetros de espesor de grosor que envuelve a la Tierra. Cualquier objeto cercano a esta superficie vive inmerso en ella y por tanto estará sometido a su presión, tal y como lo está cualquier objeto dentro de un fluido. La atmósfera, como tal, se va a encargar en su momento de evitar que el oxígeno salga, ¿ok? Y obviamente de evitar que los rayos ultravioletas o los rayos del sol, así como los objetos espaciales que puedan surgir como un meteorito o un asteroide, hagan contacto directo con algún ser humano o en su defecto con lo que es nuestra superficie terrestre. Y obviamente la función de esta capa pues va de la mano con todos aquellos elementos que la llegan a componer. ¿Ok? Esta capa de la Tierra está compuesta por algunas subcapas, lo que es la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. ¿Ok? Todas estas capas ya las vimos la sesión pasada como tal. Entonces, ahorita está un poquito de más a abordar o ahondar mucho en ellas. Ok, muy bien.
Troposfera, exosfera, aquí. Ahora bien, como lo mencionaba hace rato, la atmósfera está compuesta en su mayoría por capas de gases, ¿no? Cuyas concentraciones, pues, difieren en mayor o menor cantidad, ¿ok? Los niveles de esta sustancia fluctúan o se tienen desde cantidades muy pequeñas o también muy altos niveles de concentración, como lo mencionamos con el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21% y el resto de gases en un 1%, ¿ok? Por ejemplo, tenemos nitrógeno, un porcentaje de entre 75 y 78%, oxígeno entre 28 y 21%, dióxido de carbono entre 0.4 0.3%, hidrógeno entre 0 y 1%, y gases raros, cualquier otro tipo de gas, entre 0.94 y 1.30 tentativamente, ¿no? Y esto considerando que la evaluación o el cálculo de estos datos, pues fueron en aire seco, ¿no? Cuando nos referimos a aire seco, nos referimos a que no se encuentra en un periodo de depresión, en un periodo de precipitación como tal. ¿Por qué? Porque incluso las nubes oscuras cambian completamente las cuestiones de la temperatura. Entonces, basado en eso, se puede llegar a dar las cuestiones de la lluvia. Entonces ya no sería en aire seco, por así decirlo, porque ya estábamos pasando por un periodo de precipitación. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades físicas que tiene la atmósfera? Primero, movilidad. Y esta pues se debe a los cambios de presión y temperatura y al movimiento de rotación de la Tierra. Recordemos que la Tierra pasa por dos movimientos, rotación y traslación. ¿Ok? Cada uno de ellos pues cubre un rol, por así decirlo, en el comportamiento con la Tierra. Movimiento de rotación, movimiento que genera la Tierra dentro de su propio eje, y este nos da por origen, puede ser el día y la noche. Y el traslación, que es el que hace la Tierra alrededor del Sol, que dura 365 días con X cantidad de horas, el cual se da durante precisamente 365 días, y este nos da pues las estaciones del año, primavera, verano, otoño o invierno. Otra de las propiedades, pues la cuestión de la comprensibilidad. Y esta pues consiste en aumentar o disminuir el volumen por la acción de la temperatura. Ok, y aquí la temperatura influye en la concentración, los niveles de concentración de gases que hay en esta capa. ¿No? Ya que la temperatura aumenta, pues la presión baja, y esto pues va a hacer que la atmósfera pues se empiece a contraer, ¿no? El color, bueno, pues la atmósfera es incolora, no tiene color, pero ha ocurrido que cuando se observa durante el día, esta es de un color azul. Y esto se debe a que al pasar los rayos solares a través de la atmósfera, el color azul que se observa, o que el espectro solar, se fija en las partículas de gas de la atmósfera, dando como resultado ese azul. Entonces, lo que en algún momento llegamos a escuchar, ¿no? O haber visto en algún lado que el azul es por el reflejo de los rayos solares en el mar, pues no exactamente, sino que este espectro choca con las partículas de gas, con aquellas partículas en concentración de la atmósfera,
dando como resultado pues esas tonalidades de colores, ¿no? Muy bien, vamos a pasar, derivado de esta explicación, vamos a pasar a realizar la actividad que tenemos en la página 64 y 65. Vamos a dar unos minutos para la conclusión y elaboración de dicha actividad.
Muy bien, vamos a continuar. Vamos a pasar ahora a la unidad número 4. Regiones y recursos naturales. El objetivo de esta unidad, bueno, nos dice, explica la importancia de las regiones naturales, los recursos que de ellas se extraen para satisfacer las necesidades de la sociedad, favoreciendo un pensamiento crítico y objetivo con el fin de promover acciones de aprovechamiento sustentable dentro del espacio geográfico. Vamos a revisar. Regiones y recursos naturales. Ok. Y dice, en los bloques anteriores estudiamos en el conocimiento de las capas que conforman a la Tierra, como la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Dentro de este bloque, pues aprenderemos sobre la biosfera y su importancia para el planeta Tierra. Ok. Y bueno, pues, ¿qué es la biosfera? La biosfera es aquella capa donde se sustenta la vida del planeta. ¿Ok? La palabra biosfera etimológicamente proviene del griego bios, que significa vida, y de esfera, que significa esfera. ¿Ok? Dentro de esta capa, pues es donde nace y se desarrolla toda la vida del planeta. Por un lado, la litosfera le va a proveer factores como el suelo, relieve. La atmósfera le va a dar las cuestiones del clima y los fenómenos meteorológicos necesarios, y la hidrosfera pues le va a proveer de océanos, mares y ríos. En esta capa de la Tierra, en la capa de la biosfera, es en donde se genera toda la vida, donde se puede producir animales, plantas, ¿no? Seres humanos, como tal. Entonces, antes de iniciar con el tema de estudiar, debes de saber que la biogeografía estudia la distribución de los organismos vivos y los procesos naturales que afectan a dicha distribución, y puede ser utilizada para clasificar la biosfera en distintas entidades, tanto físicas como biológicas, que contengan comunidades bióticas o comunidades de vida distintas. ¿Ok? Dice, la distribución de especies manifiesta la relación entre organismos y el ambiente, así como los mecanismos de adaptación desarrollados para vivir en cada región de la Tierra. La presencia de una especie en un lugar implica no solamente la adaptación al medio, sino también la posibilidad que mantuvieron sus antepasados, ¿ok?, para poder llegar a esa región. Dentro de esta unidad, pues vamos a analizar cómo se relacionan los organismos vivos, tanto con la parte física del ambiente, como lo son el aire, el sol, la temperatura, la humedad, en relieve, así como también la relación que existen entre ellos para dar origen a lo que conocemos o se conoce como regiones naturales de la Tierra. Tundra, taiga, estepa, pradera, desierto, selva, bosque. Vamos a continuar. Dice, definición y clasificación de las regiones y recursos naturales. Las regiones naturales son zonas geográficas que están determinadas por el clima, el relieve, el tipo de suelo, la orografía, entre otros. Y la relación entre estos elementos nos da la flora y fauna, que es característico de cada una de estas. ¿Ok? Dependiendo de la región natural que lo compone el clima, el suelo y esas cuestiones, son los animales y las plantas que se pueden dar
o pueden adaptarse y sobrevivir dentro de esa parte. ¿Ok? Dice, vamos a revisar un poquito. Factores. Hidrosfera. Poca en temperaturas. El agua en la hidrosfera pues es poca en temperaturas específicas. Puede ser muy abundante, presente siempre o abundante. Vamos a revisar. Dice, puede haber distintas clasificaciones para estas regiones naturales y esta dependerá de la agrupación que se le quiere dar. Pero pues las principales que se mencionan son regiones orográficas, que son aquellas que están determinadas por el relieve predominante. Regiones climáticas son aquellas que se relacionan con el registro climatológico. Regiones fitogeográficas, que son las que van en relación a las especies vegetales que predominan. Regiones zoogeográficas son aquellas en las que la relación está basada en la fauna nativa o en los animales que esta región alberga. Y podemos encontrar en el mundo 8 regiones naturales, como tal, las cuales pues son extensiones de terrenos que van a ser nombradas dependiendo del tipo de planta o vegetación que predomine en ella. En algunos casos pues, tenemos praderas o pastizales, selva, región ecuatorial, región mediterránea, como lo mencionaba hace rato, tundra, taiga, estepa, desierto. Entonces dice, las regiones naturales son selva y bosque tropical, sabana, estepa, desierto, región mediterránea, bosque mixto, taiga y tundra. Ok. Vamos a comenzar con el desierto. Dice, el desierto es un bioma, un ecosistema de clima árido, ¿ok? Con temperaturas extremas donde las precipitaciones son escasas. En los desiertos casi no hay lluvias, son muy escasas. Y cuando nos referimos a un clima árido, nos estamos refiriendo que es una región donde las precipitaciones anuales son muy pocas y donde el modelo climático pues trabaja por abajo de la evapotranspiración, ¿no? La cuestión de la evaporación. Las temperaturas que este puede llegar a tener, bueno, pues son muy cálidas, ¿ok? Algunas de las características o otras características que componen al desierto, pues es la arena, la cual varía de color dependiendo de la ubicación y la región en la que se esté, ya sean de colores marrones, grisáceos e incluso amarillos. Los desiertos se clasifican por su localización geográfica y un patrón de clima dominante. En algunos casos hay muchos vientos alisios, latitudes medias o también los desiertos polares. La temperatura, como lo mencionaba hace rato, pues son muy calientes, ¿no? Llegando a temperaturas peligrosas para el hombre y para otros seres vivos. De forma que la temperatura oscila o está en un intervalo de entre 20 y 50 grados, sin tener algún punto frío. Mientras que los desiertos continentales de latitud media presentan estos inviernos fríos, dándose por ejemplo en Asia Media y Central, el centro oeste de Estados Unidos, de forma que la temperatura en la estación fría puede llegar a menos 50 grados. En algunas regiones donde se encuentran los desiertos, las temperaturas durante el día oscilan entre 20 a 50, en algunos casos puede exceder los 50 grados durante el transcurso del día o de la mañana. En el transcurso de la noche cambia su climatología, ya que precisamente en algunos ciertos desiertos la temperatura suele bajar bastante. Entonces en las mañanas puede hacer
mucho calor y en las noches puede hacer mucho frío. ¿Ok? El suelo que compone el desierto, pues regularmente son arenas y estos suelos pues son de bajo contenido orgánico. ¿Ok? Dice, la acumulación reiterada de agua en algunos suelos causa distintas capas de sal. El carbonato de calcio precipitado de la solución forma capas de hasta 50 metros llamado calcetra. En estas regiones o en estos biomas, su suelo como tal es un suelo arenoso, ¿ok? Es arena, tal cual. O un suelo árido, un suelo caliente, ¿no? Flora y fauna. Recordemos y analicemos que la flora pues es la cuestión vegetal y la fauna es la cuestión de los animales, ¿ok? La vegetación que se encuentra aquí pues es muy espaciada y las plantas suelen tener mecanismos repelentes para evitar que se acerquen otras especies. Las plantas que sincronizan, por ejemplo, su ciclo de vida con la temperatura de la lluvia y crecen solo cuando hay humedad. Dentro de los desiertos hay plantas que crecen única y exclusivamente cuando hay humedad en el suelo, cuando puede surgir una precipitación. Recordemos que en un desierto es poca o son pocas las veces que pueda haber lluvia. Sin embargo, en esos pequeños momentos que hay lluvia, estas plantas se encargan de tomar los nutrientes necesarios y crecer. Entonces, estas plantas crecen únicamente cuando hay humedad. Por ejemplo, los matorrales de largas raíces, ¿no? Estos, pues se van hasta el suelo hasta llegar a la humedad y se desarrollan especialmente en desiertos. Las hojas de estas plantas pues suelen caer antes de que las plantas se marchiten totalmente y de esta forma pasan a un estado de vida latente hasta que vuelva a haber humedad en el suelo. Entonces, estas plantas o estas hojas se caen antes de que el árbol o el matorral como tal se seque o se marchite completamente. Y así estas hojas pues pueden llegar a mantenerse con vida hasta que pueda haber nuevamente una precipitación. Tenemos también plantas que acumulan sus tejidos, que son de formas suculentas como lo pueden ser algunos cactus, y estas pues tienen paredes gruesas y espinas que sirven para protegerse, ¿ok? En algunos casos o en algunos desiertos también tenemos algunas especies de plantas llamadas microfloras, como pueden ser algas, como pueden ser musgos y líquenes, que permanecen latentes hasta que se producen buenas condiciones para su desarrollo. Estas pueden estar ahí de una manera presencial, sin embargo, si no está en condiciones el desierto, por cuestión de climatología, cuestión de precipitación, humedad, etc., entonces estas no salen como tal para no poder desarrollarse. ¿Ok? Estas se producen única y exclusivamente cuando el desierto está preparado climatológicamente hablando en todo lo que requiera. Si la planta requiere que haya humedad, pues hasta que llueva. Si la planta requiere cierta temperatura, pues hasta que se regule la temperatura. ¿Ok? Denme un momentito.
Muy bien, continuamos. Otra región u otro bioma que vamos a revisar, pues es la sabana, ¿ok? La sabana se encuentra ubicada, pues, en la parte inferior de la Tierra. Las principales sabanas se encuentran en el continente africano, aunque también hay algunas sabanas tropicales en América del Sur, Australia y en la India. Y de estas, pues, existen diferentes tipos. Por ejemplo, la sabana intertropical, caracterizada por tener un suelo seco y poco fértil. Este tipo de suelos, pues, es muy poco probable que permiten originar vida a la cuestión de la flora, así como un clima templado, o sea, no está ni muy frío ni muy caliente. Lo que sí es de que se tienen sequías en algún periodo del año y con lluvias en el resto del año. Entonces podemos tener sequías paulatinamente o en ciertas temporadas, pero en el resto del año se encontrará en constante nicho de precipitación, entonces constantemente se encontrará con lluvias. La sabana templada, en este tipo de sabanas el clima es húmedo, como tal, con inviernos fríos y secos acompañados de un suelo fértil. Entonces, aquí el clima es un poco más fresco ya que es húmedo y puede contrarrestarse un poco en los inviernos, y una característica que esta tiene es de que en este suelo sí se puede llegar a producir vida vegetal o flora. Y tenemos la sabana mediterránea, donde el suelo es muy pobre, tiene muy poca vegetación y el ambiente es semiárido. Puede ser, no es ni muy seco, no es ni muy húmedo. Cuenta con poco de cuestiones áridas o calientes, pero también está fresco. Lo que sí es de que el suelo es muy pobre, no se puede generar mucha vida en ese sentido, por ende, pues hay muy poca vegetación, ¿no? El clima en estos biomas, pues es bastante cálido durante todo el año, ¿no? Se caracteriza por una estación durante los meses de verano, humedad con lluvias y una estación más seca durante el resto del año, en lo que podríamos decir que es invierno, ¿no? Temperaturas medias alrededor de mayor de 17 grados, precipitación media anual, entonces puede haber lluvias durante un tiempo constante con una medida de entre 750 y 1300 milímetros, ¿no? Durante al menos 5 meses al año, pues es la estación seca con una estimación de menos de 100 milímetros mensuales. Entonces, cuando esta zona se encuentra dentro de su etapa de su periodo seco, no significa que no hay lluvia, pero pues la cuestión de la precipitación o de la lluvia es menor a la otra época o estación del año, ¿no? Lo que sí es de que esta estación seca, pues coincide con el periodo que más frío hace. Durante ese tiempo en el cual no hay una constante precipitación, pues este bioma se caracteriza por tener temperaturas algo bajas, ¿no? La cuestión vegetal o la cuestión de la flora dice, la vegetación de la sabana desarrolla diferentes técnicas de resistencia para poder soportar las condiciones del clima. Como lo mencionaba, no todo el tiempo llueve, entonces algunas plantas pues deben de saber cómo regularse en esa parte, ¿no? Cómo adaptarse. Entonces, estas multiplican sus raíces, almacenan mucha agua, disponen de semillas resistentes o bien sus raíces tienen un gran desarrollo subterráneo para absorber más nutrientes y líquidos. Entonces, si exista poca precipitación, estas plantas van a adaptarse para poder absorber los nutrientes durante el tiempo que sea necesario. Una vez que se vuelva a entrar a una etapa de precipitación,
Entonces podrán continuar con su ciclo de vida como debería de ser. Mayormente crecen gramíneas, arbustos, matorrales y es raro, pero también pues se encuentra el crecimiento de árboles, ¿ok? Siendo los árboles pues muy útiles para grandes felinos, como lo son el chita, que observa sus presas desde las alturas. No es muy común en este tipo de biomas encontrar árboles como tal, pero al menos la fauna le da uso a esos pocos árboles que se puedan llegar a crecer ahí, ¿no? Los animales varían de acuerdo al tipo de sabana, pero generalmente poseen patas largas y muy fuertes, en el caso de los mamíferos, y amplias alas en el caso de las aves, para realizar largos y agotadores recorridos migratorios. En lo que es la sabana africana, pues hay más de 40 diferentes especies de mamíferos, ¿no? Recordemos que los animales mamíferos son aquellos que pues nacen de mami, se crían como tal dentro de mami, a diferencia de los ovíparos que nacen de huevos. Ok. Otra región que tenemos, pues es la tundra. Ok. Y la tundra se define como la región biogeográfica polar, cuya vegetación es de bajo crecimiento más allá del límite del norte de la zona arbolada. La tundra es el bioma con menor temperatura, ¿no? Es considerada el bioma más frío del planeta, lo que se deduce desde el significado de su nombre, llanura sin árboles. Es básicamente un desierto, pero polar, que se caracteriza por ser sumamente frío, tener corrientes de viento muy fuertes, que existe poca precipitación, que casi no llueve, el suelo pues es pobre en cuestión de nutrientes, baja diversidad biológica, vegetación baja y de estructura sencilla y estaciones de crecimiento cortas. ¿Okay? En este bioma, pues no existen árboles como tal. Sí pueden llegar a crecer algunas plantas, pero como el clima es muy bajo, pues no se pueden llegar a reproducir de una manera adecuada, ¿no? La tundra pues ocupa alrededor de una quinta parte de la superficie terrestre y esta se encuentra mayormente en el hemisferio norte, abarcando lo que es Alaska, Islandia, Siberia, sur de Groenlandia, la parte norte de Rusia, Escandinavia, el norte de Canadá y de la Antártida, y algunas zonas de cumbres entre pues, Chile y Argentina, ¿no? Como lo mencionaba, el clima en este tipo de biomas pues es muy bajo, ¿no? Es muy frío. Y debido a la proximidad que tiene con los polos, el clima se mantiene en una temperatura bajo cero durante la mayor parte del año, de entre 6 a 10 meses. En la tundra ártica, la temperatura promedio oscila entre los -12 y -6. Y el invierno promedio, en invierno, el promedio es tentativamente -34 grados. En verano alcanza hasta -3 grados. Las temperaturas de la alpina pueden ser ligeramente más cálidas al registrarse unos veranos en 10 grados. Sin embargo, las noches descienden a grados bajo cero. En este tipo de biomas, la temperatura es muy baja. ¿Ok? Tanto en la mañana como en la noche. Como nos podemos dar cuenta, en la mañana la temperatura puede llegar por muy alto a 10 grados, ¿no? Y aún así es una temperatura fría a lo que está acostumbrado normalmente el ser humano. ¿Ok? La flora, bueno, pues en la tundra no existen árboles, pues ya que no sobreviven con temperaturas tan bajas, pero sí puede haber plantas e incluso algunas especies de plantas con flores. Además, las condiciones del clima y la escasez de lluvia por falta de descomposición de elementos orgánicos hace que la tierra no sea nutritiva para que exista gran vegetación. La vegetación que crece en este tipo de hábitat pues es en forma dispersa
con algunos parches más abundantes que otros en consecuencia de las variaciones de humedad y otros factores. Directamente en este bioma va a ser muy complicado que se pueda originar vida vegetal. Sin embargo, sí existe, ¿ok? Pero estas plantas crecen de una manera, pues, esporádica, ¿no? En ciertos intervalos de tiempo y en ciertas regiones, ya que el suelo no está preparado para poder proporcionar los nutrientes adecuados para, pues, la flora. Ok, muy bien. La fauna. Dice, los animales de la tundra están físicamente adaptados a este tipo de climas. Poseen un largo pelaje y están protegidos por capas gruesas de grasa debajo de su piel. A pesar de contar con mucho pelo, pues también cuentan con una gran cantidad de grasa que los mantiene frescos o los mantiene herméticos a la cuestión de la temperatura. Algunos de ellos pues, son de color blanco, los que le permite camuflajearse entre la nieve y huir de los depredadores. En general en la tundra, en este tipo de biomas, pues suelen habitar renos, caribús, liebres, zorros árticos, lobos, halcones, bueyes amilqueros, osos polares y algunas especies de aves. Y en las cuestiones litorales o en las orillas, pues viven focas y lobos marinos. Como podemos ver en este tipo de biomas, a pesar de que no hay mucha vida vegetal, pues sí hay mucha vida animal como tal, ¿no? Desgraciadamente, pues entre ellos se consumen, ¿no? Para la cuestión de la supervivencia. Paisajes, taiga, estepa, selva, bosque, recursos. Ok, desarrollo. Ujú, ujú. Ok, ok. Muy bien, vamos bien todavía. Ujú. Estaba revisando cómo íbamos. Fauna, taiga, tundra. Ok, tenemos otro bioma u otra región, paisaje mediterráneo. Es un bosque o un matorral que se encuentra en zonas con clima mediterráneo. Se encuentra en latitudes de entre 30 y 40 grados y estos pues, los podemos encontrar en el sur de Europa, en el norte de África, California, centro de Chile, suroeste de África y Australia. ¿No? Estos pues suelen ser considerados como bosques y el clima que estos tienen, bueno, pues presenta inviernos templados, veranos secos, otoños cálidos y primavera con una abundante precipitación, ¿okay? Con temperaturas medias por arriba de los 22 grados. Aquí en este tipo de biomas o de ecosistemas, bueno, pues sí lleva una buena regulación la cuestión climatológica, ¿no? La vegetación que se presenta, pues son matorrales espinosos, también se encuentra laurel, palmeras y almendros, ¿no? Su fauna es muy abundante y amplia, y se pueden encontrar osos, ardillas, cabras, aves, anfibios, peces, ¿no? Entre pues, algunos otros animales. De acuerdo. Tenemos ahora el bioma, la taiga. Y dice, el ecosistema terrestre taiga, también conocido como bosque de coníferas o bosque boreal, debido a que
principal característica de este bioma, pues son esas formaciones boscosas frondosas o los ambientes climatológicos frescos. Sobre la superficie de la Tierra podemos encontrar regiones al norte de Rusia, Europa, Canadá o Alaska. En la taiga la podemos ubicar en el límite con la tundra y otro límite con lo que se llama estepa. Este bioma es exclusivo y lo podemos ubicar en el hemisferio norte de la Tierra. En la parte norte de la Tierra es donde más se concentra el bioma de la taiga. ¿Okay? Y dentro de las características de este bioma, bueno, pues es su clima, ¿no? Ya que encontrarse junto al límite de la tundra fría puede alcanzar temperaturas en invierno extremas, como pueden ser pueden ser lo menos 54 grados centígrados, o en el verano pudiendo alcanzar los 19 grados centígrados de temperatura. Por norma y de forma general suelen tener temperatura entre 0 y 5 grados. La taiga es una zona fresca, ¿ok? Las precipitaciones son relativamente bajas y en algunas zonas bajas entre unos 400 y 700 milímetros al año, ¿no? En algunas zonas pueden ser como 160 milímetros y en otros máximo 1000 milímetros, ¿no? Con una alta concentración de humedad, aunque por el frío la descomposición orgánica es de forma lenta. Hay mucha humedad en esta zona, está en constante precipitación, pero pues también su periodo de descomposición pues es un poco más lento. ¿Por qué? Porque está en constante contacto con la humedad. De ahí, flora. En la taiga se dan formaciones boscosas de coníferas, siendo la mayor masa forestal del planeta. Existen líquenes, musgos, pinos, abedules y abetos. Las hojas que conforman las coníferas son en forma de aguja y contienen una especie de cera que las protege. Y su fauna o sus animales, bueno, pues debido a las condiciones muy frías de temperatura, varias especies pues migran, ¿no? a las zonas más cálidas. En la taiga podemos encontrar osos polares, lobos, comadrejas, zorros, alces, linces, gato montés, bisón, conejo, mata, ardilla, cervo y algunas aves como el halcón y el búho, ¿no? Por mencionar algunos otros. Esta región natural o este bioma es un bioma bastante, no sabría decir si agradable, fresco, pero tiene una amplia vegetación, ¿no? Tiene una cuestión climatológica bastante interesante. Tenemos la estepa, ¿ok? En las estepas, bueno, pues esta formación se encuentra distribuida en Eurasia, parte de lo que une Europa con Asia, extendiéndose desde Europa Oriental hasta el este del Asia. Asimismo, se pueden encontrar estepas en el cono sur de Sudamérica, en la Patagonia en Argentina y en algunas partes, una pequeña parte de Chile, acá en Sudamérica, ¿no? El clima que se da en este tipo de región, pues es árido y es netamente continental, con temperaturas extremas. La media de temperatura anual oscila en menos 12 grados, ¿no? La amplitud térmica anual, que es la diferencia de temperatura entre invierno y verano, pues es bastante amplia, ¿no? Los veranos son secos y los inviernos pues son largos y muy fríos. El factor limitante es el agua. La precipitación que se da anual lleva una media de 250 milímetros, muy poco la precipitación, ¿ok? Las lluvias se presentan en primavera y otoño y en lapsos breves, ¿no? Pero muy violentas, después de que se empieza a crecer la hierba, ¿ok? Cada que llueve, pues es de una manera corta, pero abundante, ¿ok? Lapsos breves, llueve, es muy salvaje, por así decirlo, la lluvia muy fuerte,
¿ok? Pero esto favorece a que la hierba crezca, se conserve y una vez que concluye toda esta temporada de lluvias, empieza el proceso de pasar a una sequía en este hábitat, ¿no? Los suelos que componen las estepas están poco desarrollados. Estos suelos pues son ricos en minerales, ¿no? Pero con poca materia orgánica, o sea, poco desecho, por lo menos en las praderas. Las distintas tonalidades que se observan en los suelos de la estepa se deben a los contenidos de óxido de hierro, que si son elevados, pues dan una coloración, una tonalidad rojiza, y en general, pues los suelos duros, los suelos son duros, perdón, porque nunca han sido roturados, nunca han sido perforados. La flora, bueno, la vegetación de la estepa es del tipo xerófilo, que se caracteriza por su adaptación a la escasez de agua. ¿Ok? Aunque los tallos se sequen, la planta se mantiene con vida debajo de la tierra. Y esto pues ocurre porque las escasas precipitaciones o las escasas lluvias que hay, pues no permiten el desarrollo de pasturas y predomina la vegetación herbácea con arbustos aislados. Son comunes los arbustos espinosos, las hierbas y las matas aromáticas. Aquí en este tipo de hábitat pues prosperan las plantas con raíces profundas, las cuales pues se pueden desarrollar muchísimos metros bajo tierra en busca obviamente de de algunas tomas, ¿no? O napas de agua. Este tipo de plantas, su raíz se profundiza, se profundiza, se profundiza, hasta que llegue a un punto en el cual éstas puedan recibir o empezar a recibir nutrientes, ¿ok? Aquellos nutrientes que les puede proporcionar, pues el agua. Ok. Tenemos ahora, pues, la fauna, ¿no? La fauna o los animales que pueden existir dentro de esta vegetación. Dice, la fauna, pues los animales que habitan estas regiones son especies que están adaptadas a soportar los veranos calurosos y los inviernos fríos y secos. El antílope, por ejemplo, es un mamífero cuyas fosas nasales están desarrolladas a modo que se pueda filtrar el aire frío y polvoriento. ¿Ok? La grulla es una migratoria que se traslada hacia la estepa desde otros ambientes en la estación estival. Hay, hay animales, ¿no? Como tal, que se caracterizan por adaptarse al tipo de ecosistema en el que viven y no solamente a la cuestión vegetal, sino también a la cuestión climatológica, ¿no? Ok, recursos, desarrollo sustentable. Y vamos a ver, selvas, desarrollo sustentable. Muy bien. Tenemos también estepa, selva y bosque. Muy bien. Selva y bosque tropical. El bioma de la selva es conocido por muchos nombres diferentes, ya sea bosque lluvioso o jungla, bosques densos, por mencionar algunos términos, ¿no? Estos, pues principalmente albergan una extensa cantidad de especies en flora y fauna. Tiene muchos animales y muchas plantas, ¿ok? Además de caracterizarse por albergar árboles de grandes dimensiones y altura. Así que el bioma de la selva es de vital importancia para la Tierra. Este bioma es muy importante por la cantidad de flora y fauna que éste puede llegar a tener. Dice, según los últimos datos, la ubicación geográfica de la selva cubre un 6% de la superficie terrestre. Se localiza especialmente en el Trópico de Capricornio y el Trópico de Cáncer. Representan las regiones del continente
asiático, continente americano y africano. Incluso existen en algunas islas de Oceanía que tienen selvas tupidas. En cuestión de la flora, bueno, pues una gran variedad de especies muy heterogéneas en flora se pueden encontrar en estas zonas, ¿no? Ante la abundante vegetación. Esta zona pues se caracteriza por tener un rico catálogo de flora y una vegetación selvática muy amplia, ¿no? Como pueden ser lianas, orquídeas, bromelias, arbustos, algunos ficus con sus diferentes géneros, ¿no? Estas, bueno, pues las diversas plantas y especies pueden llegar a tener una altura considerable, combinándose con otras más pequeñas. O sea, puede existir la adaptación entre la vegetación de esta región. En cuestión de la fauna, bueno, pues ante el abundante alimento que hay en estas regiones, la variedad de especies exóticas y endémicas o propias de la región forman parte de ese bioma, pues es fascinante, ¿no? Principalmente viven en los árboles y pequeño porcentaje reducido, hábitat a nivel del suelo, se caracterizan por tener una diversidad amplia de insectos como hormigas, moscas, mariposas, e insectos de palo, entre otros, ¿no? Como ejemplos de la fauna, en algunas selvas encontraremos caimanes, monos, tortugas, todo tipo de serpientes, jaguares, murciélagos, tigres, cocodrilos, diferentes ranas, ¿no? Y tarántulas, entre algunos otros animales, ¿no? Con esto damos por cerrada la cuestión de las regiones naturales y vamos a pasar a los recursos naturales. En esta parte, los recursos naturales, pues lo podemos dividir en dos tipos, ¿no? Recurso renovable y recurso no renovable, ¿no? Los recursos naturales, pues son los elementos que el ser humano extrae de la naturaleza y que constituyen la base material del sostén de las sociedades humanas, ¿no? En este caso, tenemos dos tipos de recursos naturales, sin contar la cuestión del recurso inagotable, ¿no? Aquel recurso que no se va a acabar, al menos en un buen tiempo, ¿no? Los recursos renovables, pues podemos definir aquellos recursos que se renuevan de manera constante y que su tiempo de renovación es relativamente corto, ¿ok? Estos se caracterizan porque con ellos se pueden implementar un equilibrio entre la forma de explotarlos, transformarlos, consumirlos y reproducirlos, ¿no? Debemos considerar que si el consumo de estos recursos es mayor al tiempo de recuperación, se pueden convertir en no renovables, ¿ok? Se tiene que tener un consumo responsable y sustentable de los recursos naturales con lo que se cuenta el ser humano para satisfacer. En la cuestión de los recursos renovables es aquellos que se pueden renovar de una manera constante, ¿no? Y pueden tardar muy poco el tiempo para que puedan volver a generarse como tal, ¿no? Como podemos ver en la ilustración, que podemos tener como recurso renovable, bueno, pues la cuestión de los árboles, de las plantas, de los animales, que sabemos que estos pues pasan por un proceso para que puedan volver a generarse, ¿no? Tenemos recursos no renovables y estos recursos son aquellos que si nosotros, el ser humano, llegamos a sobreexplotar el consumo de estos, podemos llegar a desaparecerlos, ¿ok? Pueden llegar incluso a dejar de existir como tal, ¿no? Son aquellos que ya de plano tienen que pasar por diferentes procesos y posiblemente ya no se pueda conseguir, ¿ok?
Pueden ser, por ejemplo, combustibles fósiles, minerales, petróleo, ¿ok? Si no hacemos el uso medido para consumir este tipo de recursos, va a llegar un momento en el que se va a agotar y tendrán que pasar miles de años para que se puedan volver a producir. Y los recursos inagotables, pues, son aquellos en los cuales, pues, no tienen un fin, ¿no? Como puede ser el sol y el viento, del cual, pues, podemos tener energía limpia, ¿no? Que es la cuestión de la energía, pues, que conocemos como energía renovable. Energía solar, energía eólica, mareomotriz, ¿no? Por ejemplo. Ok. Desarrollo, a ver, aquí regiones, desarrollo sustentable. Vamos a pasarnos al desarrollo sustentable y sostenible. Muy bien. El desarrollo sustentable, pues es una preocupación relativamente reciente en nuestro país, ¿no? A pesar de que su Carta Magna ya expresaba en el artículo 27 un interés por regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles en la apropiación, con el objetivo o el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural urbana. No fue sino hasta 1988 que se creó esa ley de equilibrio ecológico y la protección al ambiente. ¿Ok? De igual manera, en 1994 se conforma o se constituye lo que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o la Semarnat, y esta fue diseñada o constituida con el objetivo de crear y hacer cumplir las normas vigentes en materia medioambiental, vigilar el uso consciente y responsable de los recursos, sin dejar de lado pues la calidad de vida de la población y el desarrollo económico de esta. ¿Ok? México, sin duda, pues, es un país con una enorme riqueza de recursos naturales. Sin embargo, al igual que muchos otros países, pues todavía necesita avanzar en esfuerzos que concreten las intenciones institucionales del Estado. El desafío al que se enfrenta México hoy en día, pues es continuar en su crecer económico, ¿no? Obviamente bajo una ética de justicia social y de uso racional y eficiente de los recursos. México está en un reto, ¿no? De lograr poder explotar el recurso natural que pueda, pero de una manera responsable. ¿Para qué? Para que se tenga un equilibrio ecológico, que no lleguemos a tener alguna complicación en las cuestiones de la regeneración de estos recursos, que no se pierda. Llegar a la parte de la no sobreexplotación del material natural o del recurso natural. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder. Vamos a dar unos minutitos para la actividad de la página 86 y 87. 86 y 87. Y 91. Vamos a dar unos minutitos y retomando, vamos a hacer un feedback de lo que hemos visto hasta el momento.
Muy bien, vamos a continuar ya para cerrar esta sesión. Vamos a hacer un pequeño feedback, ¿no? Acerca de lo que hemos visto hasta este momento, ¿ok? Y nos vamos desde arriba. Empezamos con nuestra unidad número 3, la Tierra como un sistema, ¿ok? En este sentido, bueno, pues empezamos a ver las capas de nuestra Tierra, lo que es la litosfera, atmósfera, hidrosfera y una introducción a la biosfera, ¿no? La litosfera, pues aquella capa que es la más sólida y superficial de la Tierra, que está más llegada al manto, ¿no? Que es donde se genera pues la cuestión de la superficie terrestre. La atmósfera, que es nuestra capa de gases que cubre a la Tierra, ¿no? Como tal. La hidrosfera, que es aquella capa de la Tierra que está compuesta en su mayoría por agua, por líquido, del cual el 97% de esta pues es agua como tal, agua salada formada por mares y océanos, y el otro 3% pues es considerada como agua dulce, ¿no? Tenemos también lo que fue la capa de la biosfera, una breve introducción a la cuestión de la biosfera como tal, y en la biosfera pues se encuentra la cuestión de la vida, ¿no? Es aquella capa que alberga o que permite que se origine la vida misma, tanto de plantas como de animales, y es aquí en esta capa donde se generan pues las regiones naturales, ¿no? La cuestión de los biomas que vamos a volver a retomar en unos minutitos más. En esta capa de la biosfera pues es la que se encarga de albergar, perdón, toda esa parte de las regiones naturales, ¿ok? Y dichas regiones pues son espacios como tal geográficos que son identificados por el clima, el relieve, el tipo de suelo que estos pueden llegar a tener, ¿ok? Dentro de estas regiones, pues empezamos a visualizar desierto, que son regiones áridas y muy calurosas, muy calientes, que carecen en algunos casos de flora y de fauna, ¿no? Vimos también sabana como tal, que se caracteriza por tener un suelo seco y un poco fértil, que puede generarse un poco de vida, ¿no? Donde también es un espacio o un bioma caliente, ¿no? Como tal, con variaciones de temperatura. La tundra, que es la región polar conocida, bueno, la región conocida como el desierto polar, es la región más fría, cuya vegetación pues es muy diferente, ¿no? Este tipo de región natural o esta región natural pues alberga temperaturas bastante bajas, de las cuales pues obviamente es probable y es poco probable que se genere mucha vegetación. Sí tiene flora, pero esta flora es muy especial y es muy dispersa, ya que por las cuestiones del clima no se puede generar mucho, ¿no? Y en cuestión de la fauna, pues también son animales que están físicamente adaptados a este tipo de clima. Aquellos que tienen un amplio pelaje y de igual manera, pues tienen algunas capas de grasa que mantienen caliente, ¿no? Por así decirlo, a estos animales. Vimos paisajes mediterráneos, que son los bosques, también, que son regiones con climas donde podemos tener precipitaciones un poquito más constantes, al igual que la taiga, las estepas, que son zonas donde la temperatura pues ya lleva un proceso muy diferente, lleva un control, está un poco más regulado,
y las selvas y bosques tropicales, ¿no? Como tal, que son zonas en las cuales pues sí hay bastante precipitación, la mayor parte del tiempo hay lluvias, ¿ok? Entonces pues aquí sí se puede generar la vida tanto vegetal como animal. A raíz de estos ecosistemas, de estos biomas, pues surgen también la cuestión de los recursos naturales, que es aquel recurso que pues es tomado de la naturaleza como tal, que es tomado de la naturaleza por el ser humano. Y tenemos tres tipos de recursos naturales: recursos renovables, no renovables e inagotables, ¿no? Recursos inagotables como puede ser la luz del sol o el aire, que nos van a servir para generar energía. Recursos renovables, aquellos que una vez que se retiran, su proceso de regeneración es más rápido, entonces podemos estarlo eh, manejando, por así decirlo, como pueden ser los árboles, como pueden ser los animales, ¿no? Tenemos el recurso no renovable, que una vez que se empiece a sobreexplotar, que es lo que puede llegar a ocurrir, pueden tardar miles de años en que se vuelvan a regenerar, ¿no? Entonces es importante cuidar la sobreexplotación de los recursos naturales como tal dentro del planeta, ¿no? Y a raíz de esto, pues surge la cuestión de la política, por así decirlo, de el desarrollo sustentable, ¿no? En el cual, pues, debemos de mantener un régimen regulatorio en la cuestión de la explotación del recurso natural, ¿no? Ser más consciente de todo lo que se puede llegar a perder, de todo aquello que sabemos que se puede generar y puede tardar poco o mucho tiempo en regenerarse, ¿no? Llevar un consumo de estos recursos de una manera eh, más moderada, más consciente, ¿no? ¿Para qué? Para llevar un equilibrio ecológico dentro de este manejo de recursos, ¿ok? Espero que esta sesión nos haya servido de algo para conocer un poquito más acerca de las regiones naturales que tiene nuestro planeta y el conocer un poquito más de ellas y el saber que en algún momento todo lo que hay puede desaparecer y obviamente pues va a generar un descontrol, ¿no? Tener conciencia de la preservación de las especies, del cuidado del medio ambiente es importante en esta parte, ¿no? El saber que sí, que no puede existir para llevar un correcto control de cómo lo estamos manejando. ¿De acuerdo? Entonces espero que esta sesión haya servido de mucho. Con esto damos por cerrada esta sesión y nos estaremos escuchando nuevamente en alguna otra sesión. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente día. Hasta luego.